El miedo es una emoción y es un tema que a mí me da mucho respeto. Precisamente me animo a hablarlo porque es una emoción que ahora está muy viva en mí. Hace 2 semanas, cuando hicimos el otro live, sentía más tristeza. Ahora está muy activado el miedo, ¿eh? Y entonces es algo que noto mucho en el cuerpo y me apetece mucho hablarlo y compartirlo. Antes os leeré un poema, voy a leeros un poema y si da tiempo otro al final, para comprender un poquito de lo que vamos a hablar. Me lo ha pasado una directora mía que amo con locura y me lo he hecho mío, ¿eh? Es de Albert Camus, lo escribió en el 1953 y dice lo siguiente: en medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Bien, ahí lo dejo. Es un poema me calma, es un poema que me calma. Dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta, ¿no? Todo esto, las emociones, todo lo que está ocurriendo, cómo las gestionamos, cómo lidiamos con ellas, ¿no? Está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el miedo es una emoción primaria, ¿no? Es una emoción primaria que asegura nuestra supervivencia en situaciones que nosotros consideramos de peligro o de posible amenaza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el miedo? Que es una emoción que cuando se activa ocupa una gran cantidad de circuitos dentro del cerebro, o sea, ocupa un espacio muy grande dentro del cerebro, ¿vale? Y aunque se activa en la amígdala, que sabemos que es una zona muy pequeñita que está en la parte límbica del cerebro, que es la parte que activa lo emocional, en algunos puntos de los circuitos se encuentra con la rabia. Eso para empezar. Por eso muchas veces estamos viviendo situaciones de rabia o de enfado, recibiéndolas o nosotros activándolas, y lo que hay detrás posiblemente es un miedo que está encontrándose con la rabia y están como los dos pues ahí juntitos, ¿no? Entonces, el miedo es muy inmediato, o sea, desencadena muy rápidamente todas las reacciones fisiológicas y hormonales. Entonces es tan rápido que evidentemente el momento en que nosotros lo podemos procesar, lo podemos elaborar, es cuando llega al neocórtex, a la parte prefrontal, donde nosotros tenemos la capacidad de racionalizar. Pero claro, primero se activa lo emocional, primero se activa lo corporal y luego llega la parte de raciocinio, de comprensión de lo que me está pasando. Y esto lo hace muy, muy, muy complicado, ¿no? Claro, tiene que ser una emoción muy rápida, porque cuando hay peligro, claro, tiene que ser una emoción que nos proteja de una forma muy rápida y esa es nuestra parte animal. ¿Qué pasa? Que los animales, y esto lo explicaré, lo desarrollo luego, los animales, todos hacemos la misma reacción, ¿vale? Es esta, ¿vale? Entonces nosotros, la primera reacción es la congelación y la protección. Y además protegemos toda esta zona de aquí delante también, ¿vale? Es esto. Ya sé que dicen que es la huida, eso viene después, pero la primera es la congelación y la protección. Entonces nosotros hacemos esto, que es como la pauta de sobresalto, ¿no? O el reflejo de alarma, que se llama, que nos mantiene así, ¡pum! Entonces, los animales, como son puro instinto y viven momento a momento, reaccionan, pero su cuerpo tiene una gran capacidad de volver otra vez a readaptarse y a regularse. Pero el ser humano contiene esta reacción mucho más rato, es mucho más permanente, ¿vale? Entonces, después de esta reacción de congelación, sí que viene la huida o el ataque
O lo que se decía antes, hacerse el muerto, que esto es algo que poca gente conoce. Siempre hablamos de la huida, de la congelación o del ataque, pero había otra que era hacerse el muerto. Entonces, los animales y los humanos también, por ejemplo, en las guerras, se sabe que pasaba, se hacían el muerto y se cagaban y se meaban encima. Por eso la frase de me cago de miedo. Sí, sí, es molt fort. Entonces, tú creabas un estado de putrefacción que con el olor, el animal con el olor que hace esa putrefacción, aislaba, o sea, se sacaba de encima a los animales que le podían atacar. Entonces, es bastante heavy porque es muy orgánico, ¿vale? Es muy fisiológico cómo vivimos el miedo. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Que el miedo nos conecta con el miedo, o sea, todos los miedos tienen detrás el miedo padre, el miedo primario, que es el miedo a morir. Siempre está el miedo a morir detrás, el instinto de supervivencia. Entonces, hay dos cosas importantes. Una es, que es lo que yo me estoy dando ahora cuenta, sobre todo en las meditaciones. El miedo que se está activando ahora no solo es un miedo por la situación de ahora, sino que es el miedo de la situación de alarma que tenemos ahora ha activado nuestras resonancias antiguas de miedos. Activa nuestro cuerpo en una reacción conocida. Entonces nos está poniendo en contacto con otros miedos más antiguos o que vienen de otras cosas y que tienen una cierta resonancia que hemos vivido de este miedo a morir y a desaparecer. Es una gran oportunidad para entrar y darnos cuenta de todo ese miedo que no estaba en la conciencia o que no estaba elaborado, y ahora también darnos cuenta que ahora se están mezclando muchos elementos, el miedo actual y miedos del pasado. Entonces, lo que nos pasa a nosotros con el miedo es que, como digo, los animales reaccionan y luego van a por otra cosa, y han pasado a otra cosa rápidamente. Claro, nosotros, como tenemos desarrollada esa parte del cerebro, de la parte prefrontal, que es la que nos hace animales civilizados, porque es la capacidad que tenemos de racionalizar las cosas y de darle un significado y de ponerle un nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos situaciones de miedo pasadas, el cuerpo, eso ha quedado grabado en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestra fisiología, en nuestras emociones, en nuestras células. Entonces, cuando nosotros vivimos algo que desde nuestro instinto nos resuena o nos recuerda a eso que ya vivió nuestro cuerpo, anticipamos lo que va a ocurrir. Entonces, los humanos somos anticipativos. Entonces, aunque no hubiera un peligro real, nosotros estamos viviendo dentro de nuestro cuerpo el peligro. Y eso hace que lo nuestro se alargue muchísimo más. Claro, si ese miedo no se trabaja, no se va diluyendo y va manteniéndose en el tiempo y además va acrecentándose, porque es como una bola de nieve, produce como unas distorsiones psicológicas, entramos en temas de obsesiones, en temas de paranoias, en temas de obsesivos compulsivos, ¿no? Entramos en temas neuróticos. Que pueden ser obsesivos. Y además, como ya os han hablado gente muy, muy experta en este tema, pues nos baja el sistema inmune y también afecta todo lo que es el sistema hormonal, ¿no? Porque es la causa mayor del estrés, y un estrés prolongado, claro, está desatando muchísima más adrenalina, muchísimo más cortisol, y entonces el cortisol no puede hacer la función que hace, que es de limpiar toxicidad, de proteger el sistema inmune, de bueno, todo lo que ya se sabe del cortisol, ¿no? Y entonces, esto hace que nosotros, desde el cuerpo, porque está integrado en el cuerpo, nos es muy difícil mentalmente de poderlo dominar y de poderlo gobernar, porque cuando algo ya está en el cuerpo, claro, es que es lo que siempre digo, el cuerpo no engaña, tú no puedes ir contra lo que el cuerpo siente, ¿no? Entonces, esto tiene varias cosas. Tenemos el tema, bueno, no sé si lo estáis notando, pero claro, todo esto se va colocando en el tema postural, vamos cerrando pecho, vamos cerrando el corazón, vamos cerrando los hombros y el cuello, y hay muchísima tensión. Entonces, yo sí que quería empezar hoy la charla dando tips, dando claves, dando como un poco de
de vías para poderlo elaborar y poder diluirlo, poderlo... hay que ver ahí cómo dialogamos, pero con acciones, ¿sabes? Con acciones, que no sea solo de pensar, sino con acciones. Entonces, hay varias cosas que a mí me han interesado mucho de lo que conozco y de lo que voy leyendo y de personas que oigo que admiro o que leo y que admiro, ¿no? Una que nos parecerá una chorrada y súper importante es ralentizar la vida. O sea, sí, creo que sí, una de las cosas que tendremos que aprender en esta nueva etapa que viene es a ralentizar, ¿vale? Creo que llevamos un ritmo que es un ritmo que produce estrés. Tenemos un ritmo que está haciendo daño al organismo porque nosotros en nuestro estado natural nos estamos forzando a vivir con una velocidad que no es adecuada a nuestro cuerpo. Cómo comemos, cómo hablamos, cómo canalizamos nuestra energía, cómo vamos de un sitio a otro, cómo estamos haciendo muchas cosas a la vez, sobre todo ahora con la tecnología, todo es súper rápido, toda la información pasa súper rápida, la tienes que administrar muy rápidamente, entonces está activando unas velocidades que no son el estado natural nuestro. Entonces, ralentizar la vida, que es algo que practican ya países del norte de Europa, ayuda muchísimo a temas de memoria, a capacidad mental, de memorizar, de estudiar, de aprender, de absorber, pero mejora mucho el organismo, mejora mucho que baja el estrés, mejora mucho que al estar relajado también estás más en contacto con las emociones, también puedes acceder más al contacto contigo mismo, tienes más capacidad de sentirte vulnerable, de estar, pues de estar, ¿no? De estar, de ser, no de hacer, no de tener, no de poseer, sino de ser. Y eso es muy bueno. Entonces, yo recomiendo esto, cómo podemos aprovechar el confinamiento para, en vez de suceder lo que está ocurriendo, que es que lo que parece es que todo el mundo está más estresado, porque ahora este cambio a lo tecnológico y tal está activando unos resortes de estrés, pues no, ralentizar y tomarme mi tiempo. Y lo que no puedo hacer hoy, pues lo hago mañana, me tomo mi tiempo, sí, me tomo mi tiempo, necesito mi tiempo para regenerar. Otra de las cosas que son muy importantes, es que siempre lo digo, siempre lo hablo y no pararé de decirlo y lo repetiré cada vez, es como evitar que el efecto del miedo quede instalado en el cuerpo. Como he dicho, el miedo es una reacción sobre todo fisiológica, ¿eh? Y hormonal, pero lo hormonal no lo notamos tanto, notamos el cuerpo más, podemos ser más conscientes de cómo reacciona el cuerpo. Entonces, de alguna manera está afectando a nuestras células. Entonces, si yo me quedo con el miedo paralizada o dándole al tarro, no estoy moviéndolo. Una cosa muy importante es ser capaz de mover el miedo, de mover esa energía. Porque las emociones, para nosotros, yo como actriz, siempre digo que es una energía que se está moviendo. Entonces, el trabajo de cuerpo es buenísimo para mover esto. Primero, la consciencia de que tengo esa emoción, el poder entrar en contacto y atreverme a sentir el miedo y luego moverlo, ¿no? Por ejemplo, recomiendo mucho cosas como danza. Tengo una amiga que es Ana Carreras, que muchos la conocéis, está cada día, cada mañana, ofrece sesiones en su espacio de desarrollo personal de Afroyin, que yo encuentro que es ideal para poder hacer toda esa limpieza celular y poder sanar todo lo que se está toxificando dentro, pero luego también hay otros procesos con el cuerpo. Hay procesos de descarga, ¿eh? No sé, hay gente que, por ejemplo, vive en unos lugares o cerca de la naturaleza o tiene una terraza donde no tendrá vecinos, lo que sea, que digo, si podéis tener la oportunidad, por favor, o sea, descargar, o sea, es como gritar, soltar, como un ejercicio súper fuerte de Katsugen, descarga, 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 coger, si no en casa, dentro de casa, un cojín, ¿vale? Y empezar a darle al sofá con el cojín, fa, 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 y si tenéis vecinos que escuchan, pues no gritéis, no hace falta gritar, pero sí respirar ese movimiento, ¿no? Y luego pues también está lo de los trabajos que siempre digo de yoga, ¿no? O de meditación, que es el dejar de hacer, el descontracturar, el dejar de hacer, el relajarnos y el respirar, ¿vale? Porque, claro,
hay dos reacciones. Con el cuerpo, a lo largo de nuestra vida, hay dos reacciones, porque nosotros pasamos mucho miedo a lo largo de nuestra vida, pero no sé si nos damos cuenta o no. Una es la rigidez y la contracción, y luego cuando ya somos más conscientes que tenemos miedo, pues entonces podemos hacer con estos trabajos de trabajo corporal, de conciencia corporal, el soltar y el dejar ir y el abrir, que es cuando yo siempre digo que saldría el llanto del niño pequeño. Ahí es cuando podemos nosotros, con ese release, también relajar la emoción y dejar que salga ese llanto de nuestra niña, de nuestro niño que hay detrás del miedo. Y ahí ya, cuando yo puedo soltar eso, cuando yo puedo soltar esa emoción y abrir la caja torácica y poder relajar el diafragma, ahí es cuando yo ya empiezo otra vez a estar en el estado de flujo, ¿vale? Una cosa que también se recomienda, pero yo no sé ahora si estáis en situación de, bueno, no creo que el confinamiento sea una situación que acompaña mucho, pero ya que estamos como cuando tengamos momentos de miedo ante un reto, algo que tenemos que saltar, algo que tenemos que decir, algo que nos cuesta hacer, ¿no? Sería hacerlo. O sea, tirarse al miedo, ir a por ello, ¿vale? Porque cuando cojo el coraje y salto, hay un momento que todo se contrae, que es como... Pero entonces hago el salto y como me doy cuenta de que era miedo, que lo que hay al otro lado no va a hacerme desaparecer, no me va a extinguir, entonces lo que me encuentro al otro lado es una experiencia de refuerzo positivo. Y todo lo que es refuerzo positivo y todo lo que es una sensación de bienestar es súper bueno para superar el miedo, ¿no? Y el más importante, este es el que yo quiero centrarme. Poner foco. Poner foco. Y una de las cosas que ayuda mucho a poner foco, aunque no os lo creáis, es entrar en el campo de lo creativo. Centrarse en los pensamientos constructivos, que son los pensamientos creativos. El cerebro creativo, ¿vale? Entonces, el arte es el arte de vivir en el presente y hacer lo que te gusta. Es un disfrute. La creatividad nos conecta con una capacidad de disfrutar. Y cuando yo estoy disfrutando me siento libre. Y la libertad es lo contrario al miedo. El miedo nos paraliza. El miedo hace que puedan ejercer control sobre nosotros. Pero cuando yo estoy haciendo una actividad creativa, estoy aquí y ahora, me siento libre. Me siento que puedo abrir mi corazón. Entonces, eso es estar en estado de flujo. Como explicaba ayer a mis alumnas que hablamos de esto, les decía, estado de flujo es como todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser se organiza para dar la mejor respuesta a lo que está ocurriendo ahora, a este presente. Entonces, todo fluye. Entonces, cuando yo estoy en estado de flujo, resulta que todo lo veo con unas gafas de bienestar y me llevo algo muy poderoso, que es la belleza del corazón, la belleza de estar presente. Entonces, las actividades artísticas, no me cansaré de repetirlo, me llevan a un lugar de imágenes internas, a un espacio, una dimensión de mi inconsciente que trasciende el ego, lo puramente materialista, el apego a las cosas materiales para sentir seguridad y sentir que no me va a pasar nada. Y entras en un espacio de seguridad mucho mayor porque es la seguridad de algo que está dentro de ti, de la capacidad de maravillarte delante de la vida, de conectarte con la vida. Entonces, cuando tú te puedes conectar con la vida, te conectas con un manantial, una fuerza interior que nadie va a poder con eso. Es lo que decía Víctor Frank, ¿no? En El hombre en busca de sentido, y bueno, y no solo en su libro, sino en todas sus conferencias, ¿no? Que hay algo que nada te puede quitar, aun por mucho miedo que tengas. Y es tu dignidad, es tu aferrarte a tu dignidad, a tus valores, a tus principios, a tus decisiones conectadas con quien tú eres.
Y el arte nos pone en contacto con quien nosotros somos. El arte va de nosotros, de nuestras historias, de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de cómo se ha configurado nuestro mundo interior. Entonces, me pierdo, yo porque yo me disparo y ya me voy perdiendo de todo. Entonces, la resiliencia, esto lo habla Boris Cyrulnik, que es un tío, a mí me encanta también, que es un experto en resiliencia. La resiliencia es mucho más fácil de desarrollar cuando yo estoy conectado con actividades artísticas. Porque pierdo, o sea, de alguna manera, cuando nosotros estamos viviendo una tragedia, estamos a la defensiva, pero cuando nosotros nos abrimos a un campo de belleza, nosotros sentimos que tenemos más ganas de abrirnos al mundo y más ganas de no solo de abrirnos al mundo, sino de compartirlo. Entonces, la actividad artística genera una necesidad de contacto humano, de compartir, de tener como unos impulsos altruistas. ¿Vale? Y cuando tú te estás dando y pones el foco afuera, en compartir, ya no te estás centrando tanto en lo que está pasando dentro y en darle bola y en hacer crecer ese monstruo, esa emoción. ¿Vale? Entonces yo, claro, digo, ¿qué podemos hacer por el miedo? Pues chicos, embellecer nuestra vida, abrir los sentidos, estar mucho más conectados con el presente, conectarnos con ese ser superior, esa parte de nosotros que se eleva y trasciende el ego. Integrar nuestra sombra, darnos cuenta que ese miedo, esa rabia, todo lo que estamos sintiendo también forma parte de nuestra parte oscura. Tenemos que hacer ya, sí o sí, con trabajo terapéutico, con lo que queráis. Ya tenemos que empezar a poner delante nuestra parte oscura y a mirarla de cara. Y tenemos que aprender a canalizar tenemos que priorizar nuestro centro espiritual y no lo podemos hacer hasta que no abracemos todas nuestras partes. Nuestro centro espiritual. Cómo sintonizar con algo más elevado. Que eso, si lo hacemos, nos sintoniza con el verdadero sentido de estar aquí. Entonces encontramos también un sentido a esta crisis, a lo que está pasando.